Eso es lo que es el cristianismo apóstata. Uno que se aparta de la fe. Que se aparta de la fe de Cristo. Y la fe de Cristo es la palabra de Dios. Entonces eso es importante entenderlo. El cuarto imperio mundial, el imperio mundial es la unión de naciones que habla aquí Apocalipsis, es la unión de naciones de gran poder. Europa, Estados Unidos es una nación de gran poder. Entonces, por eso es la guerra que hay ahorita con el tema del cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque había alguien en el poder que le dio la oportunidad al pueblo cristiano de orar, de fluir, y había una guerra, porque si entraba el comunismo, usted ya sabe contra quién vamos a pelear. Ahora, si eso es lo que está ocurriendo, es una señal muy marcada de la era en la que entramos, que no lo podíamos evitar. Entonces, es la unión de naciones de gran poder que le entregan su poder para gobernar a la bestia. O sea, la bestia que salió del abismo, ¿verdad? Viene, se posiciona sobre estas naciones le entregan el poder a la bestia para dirigir sus naciones y el mundo con el sistema, con el diseño del anticristo. Entonces, por eso es que usted ya ve a las organizaciones de humanismo en el mundo presionando a Panamá para aprobar los matrimonios gay. ¿Por qué? Porque ellos están presionando en el mundo para establecer como ley todo lo que es ante los principios o va en contra de los principios de Jesús. Y esa es la pelea. Entonces, la gente opina y da muchas opiniones, sí, pero a la gente hay que dejarle libre, pero la gente opina lo que no sabe. Porque si entendiera lo que eso representa en la Biblia, no opinaría. Primero debería ir a buscar. Porque en el momento que usted se pone de acuerdo con el anticristo, se hizo enemigo de Dios. En el momento que usted se puso de acuerdo con el sistema de anticristo, o se hizo neutral, usted tiene un problema. Porque Cristo no tiene principios neutrales. Cristo es Cristo y el anticristo es anticristo. ¿Es blanco o es negro? Y no es que Dios ama a todo el mundo. Lo que Dios odia es la práctica que no fueron puestas por Él al ser humano, sino por demonios. Son doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios. Entonces, tenemos que entender esto, porque si no lo entendemos, vamos a hacer neutrales. Yo no opino. No, yo hablo la palabra de Dios, porque yo no quiero servirle a ese sistema. Si usted se vuelve neutral, quiere decir que usted puede servirle a Dios y al sistema. Entonces, usted debe comprender esto, lo importante que es. Entonces, la bestia que sube del gran abismo, la gran ramera, es Babilonia. Dice, lo vemos, quiero hacerle énfasis. La gran ramera que habla aquí Apocalipsis 17 es Babilonia. Y en el fin de los tiempos, Babilonia habrá de aparecer con dos perfiles. ¿Por qué le digo esto? Porque Babilonia en los antiguos tiempos fue una ciudad, fueron pueblos babilónicos. Pero la interpretación que Juan le está dando en el Apocalipsis para este tiempo, Babilonia tiene dos perfiles. Y estos son, desde el 8 al 17, desde el versículo 8 al 17 de Apocalipsis 17, está hablando de la Babilonia política, está hablando de la política. Y del 1 al 7 y de todo Apocalipsis 18, está hablando de la Babilonia eclesiástica. O sea, hay dos perfiles para Babilonia, la política y la eclesiástica. Entonces, dice que ellos se unen, esto hace la gran ramera, y se unen con la bestia. Entonces, vamos a ver, la Babilonia política, ya usted sabe quién es, la política del gobierno. Los partidos comunistas, todo lo que tiene que ver con política.
¿verdad? Demócratas, los que le llaman demócratas que ya no son tan demócratas, ¿verdad? Y los socialistas y los no sé qué, y como le llamen. Pero todo eso que tiene que ver con política es la Babilonia política. Y la eclesiástica, ¿verdad? Uno de los aspectos de la Biblia habla de la Babilonia eclesiástica, es la unión de todas las religiones, ¿ok? Babilonia eclesiástica es la unión de todas las religiones, que hoy día se le puede llamar ecumenismo. Entonces, dice según Apocalipsis 17, dice que Dios hizo esto, porque Dios ha puesto en sus corazones que se unan, que se alíen entre ellas, entre la Babilonia política y la eclesiástica, que es lo que hoy estamos viendo en el mundo, que se levantó una iglesia ecuménica ahora para formar una sola fe de todas y se unieron a la política mundial, a los gobiernos mundiales, para dar un nuevo orden mundial. Lo que está diciendo aquí es que Dios permitió que eso pasara. Entonces, pero también vemos ahí mismo, dice que Dios también hace que la Babilonia política y la Babilonia eclesiástica se peleen. ¿Está aquí? ¿Y por qué Dios hace que se peleen? Está ahí mismo, dice, el 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, o sea, los hizo ponerse de acuerdo a la política y a la iglesia, ponerse de acuerdo. Por eso es que hay que tener tanto cuidado cuando opinamos lo que no sabemos. Y dice ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Ellas se pusieron de acuerdo, la política y la religiosa. Y le dieron el poder, el reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Pero dice que Dios también va a hacer que entre ellos se peleen, ¿verdad? Dice que Dios ha hecho que entre ellos, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, y los 10 cuernos que viste es la bestia, y estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, ¿verdad? Ellos que se ponen de acuerdo primero, después se pelean. La política con la religiosa. Ahorita los ve unidos, ¿verdad? Pronto los verá peleados. ¿Por qué? Porque la política está estableciendo un sistema anticristo. Así que los que pertenecen a la Babilonia eclesiástica, que creen en Cristo, porque ahí está la gente que cree en Cristo, se van a pelear. Dios mismo va a hacer esto. Porque la bestia no va a aceptar nada del cristianismo, ni de otra fe que no sea el anticristo. Así que ellos se van a pelear, la política va a deshacerse de la eclesiástica, va a deshacerse de esa unión de todas las religiones para quedarse a gobernar él solo, en la bestia, a través del Babilonia política. Entonces, Dios mismo hace que ellos se peleen. Le estoy diciendo lo que va a pasar, porque está aquí, para que usted entienda que eso va a pasar. Cuando se una, no se preocupe, eso durará muy poco. Se van a pelear, se van a dividir. ¿Y por qué tiene que saber esto? Porque usted tiene que ser de Cristo y de su palabra. Y todo lo que va en contra de su palabra, usted no puede ser neutral ni aliarse a eso. Tiene que cuidarse. Usted debe estar seguro en lo que cree. Debe confiar en la palabra. Debe aceptar la palabra y mantenerse firme. Porque después la bestia va a destruir todo eso. Y se va a posicionar ella sola, ¿verdad? Entonces, la Babilonia eclesiástica, que es la gran ramera, está en Apocalipsis del 17, el 1, será destruida por Babilonia política, que está del 15 al 18, con el fin de que solo la bestia sea objeto de adoración. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué quiere la bestia? La bestia quiere que le adoren solo a él. Ella no quiere compartir la bestia adoración con el pueblo cristiano, porque nosotros le adoramos a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, creador de los cielos y de la tierra. Entonces dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. O sea, primero es la apostasía. Los que van a negar la fe en la palabra y van a agarrar cualquier corriente que diga somos cristianos, pero van a negar la fe en la palabra de Dios.
Por eso, ¿por qué dijo Dios que a través del libro de Daniel que el conocimiento iba a estar por toda la tierra? Porque Dios te va a juzgar y te va a decir, no es porque ignorabas la palabra, sabías la palabra, pero tú escogiste la apostasía. ¿Entiende esto? Por eso dice que en los últimos tiempos la palabra estará por todos lados, porque no vamos a poder decirle a Dios, ay Señor, es que yo no sabía. Ay, es que yo no conocía la palabra. Es que a mí nadie me enseñó. ¿Está aquí? No. Dios ha hecho que venga la palabra y el avivamiento a cada pueblo, a cada nación, a cada lugar. El internet está llegando a todo lugar. China ya están quitando las barreras donde el internet no ha llegado. Porque por el internet es que la gente va a comenzar a conocer la palabra para que se cumpla la plenitud de los tiempos que dice, y será predicado el evangelio del reino en todo lugar y entonces vendrá el fin. ¿Ve? Por eso es que el internet está llegando a todos lados. ¿Por qué? Porque tal vez no podamos llegar a todos los pueblos, pero por las redes sociales vamos a llegar a todos los pueblos. Y predicaremos el evangelio del reino, el evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña, dice, y entonces nadie va a poder decir, Señor, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Por eso dice el apóstol Pablo, no me cansaré de recordarles. No me cansaré de recordarles. O sea que el apóstol Pablo estaba recordándole a los discípulos siempre todas las cosas. ¿Ok? Entonces, escuche, estamos entrando a los tiempos de plenitud. Estamos entrando, Efesios capítulo 5, vamos a entrar al tiempo de la plenitud, donde se cumplen todas las cosas. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Cuando Jesús vino a la tierra, vino en el cumplimiento de, cuando dice, tiempo, Jesús vino a la tierra. O sea que estamos entrando en el cumplimiento, el tiempo de la plenitud de todas las cosas, el cumplimiento de todas las cosas. Se está cumpliendo, por eso la tecnología tenía que avanzar, porque tenía que llegar el internet a lugar, el teléfono. Dios mismo usó esto, una vez yo lo hablé, para llevar el evangelio a todo lugar y a la criatura. Entonces, dice, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Entonces, una cosa se está alineando con la otra. Entonces, dice, y no vendrá, dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Eso es lo que está diciendo allí. Ya vemos que primero tiene que manifestar gente que escucha la palabra, gente que conoce la palabra y dijo, rechazo eso y escojo mi propia vida, mi propia ley, mi propio evangelio, mi propio reino, mi propia forma de hacerlo. Eso es apostasía. ¿Por qué le digo esto? Óigale a esa gente porque eso se pega. Voy a decirlo de nuevo, óigale a esa gente, porque eso se pega. Gente que le va a decir a usted, no, yo no tengo que ser ningún discípulo, no, yo no tengo que servir en ningún lado, no, yo no tengo que hacer esto, con ir a la iglesia es suficiente. Óigale a esa gente, porque eso se pega. En el momento que decimos que nosotros no tenemos que discipular a otro, evangelizar a otro, ya estamos negando la fe. Ya la estamos negando. En el momento que decimos que nosotros no tenemos que hacer esto y lo otro que dijo Jesús, ya estamos negando la fe. Por eso es que estos son los tiempos donde más tenemos que cuidarnos. El que le dice que no tiene que hacer nada de eso, está en problemas. Así que usted tiene que cuidar y dígale, mira, mejor échate para el lado, ya no quiero andar contigo. Dile, ya no quiero andar contigo mejor, porque tú me quitas la inspiración de servirle a Dios y yo no me quiero perder contigo.
Hay que decirle así a la gente. Sí, porque aquí no hay otra, no hay excusa. No hay excusa. Ninguna excusa. Usted puede trabajar y servirle a Dios, ojalá sea los miércoles nada más. No importa. Aunque sea una vez a la semana, usted tiene que usar su teléfono, su casa para hacer casa de paz. Invitar a alguien, aunque sea 1, 2, 3, y usted tiene que hablarle de Cristo, y usted tiene que evangelizarle, y usted tiene que enseñarle. ¿Por qué? Porque si no, usted está rechazando la fe en Cristo que nos ordenó ir de hacer discípulos. Y de hacer discípulos. Jesús nos ordenó la gran comisión. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñar. Hay gente que ni siquiera le enseñan a otros lo que han aprendido en sembradores. No se lo hablan a nadie, ni al gato, ni al perro. Dios mío. No le dicen a nadie lo que escuchan aquí. No le dicen a nadie. Como que si fuera nuestra palabra, es la palabra del Señor. Usted tiene que hablarle a la gente, aunque, oiga, no le escucharon, no se preocupe. Entre más practicamos, más expertos nos hacemos. Entre más practicamos, más expertos nos hacemos. Predíquese hacia usted mismo, se para frente al espejo, me voy a predicar yo mismo para creerle a Cristo. Mira, Nibia, Jesús dijo, id y hacer discípulos en todas las naciones, arrepiéntete hoy y conviértete a Cristo. Ay, ¿usted qué cree? Yo practicaba con un espejo. Esto es urgente. Los que conocemos la palabra un poquito y sabemos lo que ha de venir, esto no es juego. Esto no es relajo. Entonces, es importante que entendamos esto. El Espíritu Santo nos está activando y nos está llenando de poder. Ya va a ver por qué ahorita. ¿Y cuál sigue? Apocalipsis 13:15. Hay que servir aunque sea. Hay que servir aunque sea en una cosita de la visión. Y después Dios, el Espíritu Santo, mientras más se llene de poder, usted va a poder hacer más. Porque eso es la orden de Jesús y hay que servirle a Él. Dice, Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aquí está Dios de nuevo. Cada vez que usted vea esto es Dios permitiendo. Si es que aquí nada, usted y yo no respiramos si Dios no nos lo hubiera permitido hoy. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Una de las cosas que yo he aprendido es a no tener miedo a lo que Dios va a hacer. Pero usted sabe que eso solamente lo hace el tener una relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted ora, cuando usted le adore y lo siente y lo conoce y siente su amor, aunque las palabras digan juicio, usted sabe que los juicios de Dios son beneficiosos. Usted sabe que los juicios de Dios son hasta con amor. Usted sabe que los juicios de Dios, las correcciones y la disciplina de Dios no nos van a matar, nos vienen a formar para bendecirnos, nos vienen a entrenar, nos vienen a capacitar. ¿Está aquí? Pero cuando no entendemos eso, cuando no tenemos una relación con Dios. Por eso hay tanto pueblo que tienes miedo. Y yo no quiero ir para allá porque están hablando eso. Y no pueden ni hablárselo a otros porque tienen miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque no conocen a su papá. ¿Y por qué nos paramos acá y hablamos lo que papá va a hacer? Uy, porque eso está muy hermoso lo que él va a hacer. Y le va a infundir, dice, a la imagen, le va a dar aliento. Mire esto, vida. Le va a dar vida, le va a dar un espíritu para que la imagen hablase a todo el que no la adorase. Pero nosotros ya no vamos a estar aquí, la iglesia de Cristo. ¿Vamos a ser qué? Raptada, traspuesta. ¿Entiende esto?
Entonces, debemos alegrarnos. Entonces, Dios le va a dar autoridad para eso. Entonces, el poder de Babilonia política será destruido con el regreso. Acuérdense que Babilonia política destruye a la eclesiástica, porque a ellos no les interesa la fe, la iglesia, ni nada de eso. Pero la política, que es la que queda, que le da poder a la bestia, va a ser destruida por yo le llamo esto la tercera venida de Cristo. La segunda, pues, es para nosotros la iglesia, para arrebatarnos, para llevarnos, para transponernos. Y solo lo veremos nosotros. Pero la otra venida de Cristo, para destruir al anticristo, a la bestia, la verá todo el mundo, porque Él vendrá en las nubes. Así como se fue, vendrá Cristo, dice la Escritura, en las nubes, y va a pelear esa batalla y vendremos con Él para pelear esa gran batalla. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le quería mostrar esto? Así simple, sencillo, pero bueno, poderoso. Para que usted entendiera la importancia de ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces, ahora sí le voy a hablar del movimiento del Espíritu Santo en el tiempo que me queda. Lucas 1:13, ayúdeme por favor. El movimiento del Espíritu Santo de los últimos tiempos, Lucas 1:13. Voy a hablarle solamente de Lucas 1:13, me salto a Hechos capítulo 9 y cierro. Porque al principio ministramos y yo sé que usted está claro en el movimiento del Espíritu de Dios. El movimiento de avivamiento en la tierra, que no es nada más en David, en Panamá, es en todas las naciones, en cada ciudad. El Espíritu Santo comenzó a trabajar años atrás un movimiento que ni se dio cuenta el enemigo. Comenzó a preparar un movimiento en secreto. Movimiento del Espíritu Santo. Puntos estratégicos para activar el poder a su pueblo. Porque nosotros sin el Espíritu Santo no podemos ni hablarle a nadie el Evangelio. Nosotros sin el poder del Espíritu Santo no podemos ni testificar de Él. Nosotros sin la llenura del Espíritu Santo no podemos ni siquiera contarle a otro lo que escuché hoy en la iglesia. Nosotros sin la llenura del Espíritu Santo no podemos contarle a nadie lo que Dios está haciendo en Sembradores. Nosotros sin la llenura del Espíritu Santo no podemos ni siquiera decir amén. Necesitamos la llenura del Espíritu. Necesitamos y la activación sobrenatural. Entonces dice Lucas 1:13-16. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. La oración de la tierra ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Yo estoy feliz. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos entrando al tiempo de la plenitud de todas las cosas. El cumplimiento de todas las cosas. Yo estoy feliz porque estamos entrando al tiempo donde vamos a ver mayor profecía cumplida. Donde vamos a ver oraciones contestadas suyas. Todo lo acumulado suyo, mío, del pueblo, de nuestros ancestros. La mi abuela, que se unieron con la de mi mamá y que se unieron conmigo, están acumuladas y se van a manifestar en este tiempo de plenitud. O sea, todo lo acumulado va a comenzar a fluir, se va a romper. Oiga, lo que está pasando es profético con la lluvia. Movimiento que hubo en lo espiritual y se está manifestando en lo natural. Voy a decir esto de nuevo. Toda la inundación que hubo es lo que ya ocurrió en lo espiritual, porque la Biblia dice que todo lo natural es producto de lo espiritual. O sea que en lo espiritual, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, hubo un rompimiento espiritual que se va a manifestar con el mover del Espíritu Santo después de lo que acaba de acontecer. ¿Está entendiendo? La Biblia dice que las cosas que se ven, son hechas de lo que no se ven. O sea que en el mundo espiritual hubo un rompimiento. Y las aguas que representan pueblos, naciones, palabras, Espíritu Santo, fluyeron.
Y así va a ocurrir en lo espiritual y en lo natural. La palabra comenzó a correr por América. La palabra ha comenzado a correr por América. Y se va a llevar la palabra a quien se le ponga enfrente. La palabra va a fluir y se va a llevar a quien se le ponga enfrente. Es una señal profética lo que acaba de ocurrir. Yo sé, hubo dolor, hubo pérdida. Escúcheme esto. Jesús dijo, no hay guerra por venir, estar aquí. ¿Cuántos hemos tenido guerra por estar aquí? Guerra en la casa. Pérdidas hemos tenido. Jesús dijo, el que deje esto, el que deje aquello, por mí, ganará. Pero el que no deje nada por mí, todo lo perderá. En el reino también hay sacrificio, pérdida para ganar. Así es en lo espiritual. Así también es en lo natural. ¿Está aquí? Esa es la realidad. No es que seamos insensibles, estamos interpretando lo profético. Así ocurre en lo espiritual. Perdemos cosas para ganar cosas. Entonces, en lo natural, también cuando viene una transición se pierde cosas para ganar otras. Jesús mismo lo enseñó. Que el que no perdía esto, lo otro, el que no dejaba esto y el que retenía para ganar iba a perder su vida. Así que es un principio de Cristo, para que no nos dejemos engañar. Ay no, si tú vas a esa iglesia y ahí hay conflicto y ahí hay división, es que ahí no está Dios. Y si eso te causa problemas, eso no es de Dios. A mí mi Biblia me dice otra cosa. Y mi vida me dice otra cosa. Tuve que aprender a dejar cosas para ganar otras. Entonces dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, al Señor Dios de ellos. Mire esto, déjamelo ahí un poquito. Escuche esto, Israel tenía 400 años de que su voz profética estaba apagada. No había voz profética. ¿Qué es la voz profética? Esta que usted escucha hoy. Eso es una voz profética. O sea que no había quien anunciara la palabra. No había quien estuviera lleno del poder del Espíritu Santo para hablar el arrepentimiento, para hablar el servicio a Dios. Y lo que había en Israel era religión. Lo que estaba lleno de Israel era de religión. Por 400 años la voz profética fue apagada. Y eso era un problema. Todo el mundo se volvió a la religión. Porque cuando la voz profética es apagada, hay religión, se levanta la religión. Pero cuando la voz profética se levanta, la religión tiene que menguar en una ciudad. La religión tiene que menguar en una ciudad. Cuando la voz profética se levanta, la religión tiene que menguar en una ciudad. Por eso hay gente que no le gusta lo que hacemos. Porque ellos prefieren la religión. Porque se acostumbraron a la religión. Nacieron en la religión. Vivieron la religión. Se enamoraron de la religión porque la religión les permitía hacer lo que a ellos les daba la gana. Porque una cosa buena que tiene la religión es que te permite hacer lo que le da la gana. Pero otra cosa buena que tiene el Espíritu Santo es que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Una cosa que hace la voz profética trae orden, la voz profética trae alineamiento, pero la voz profética desata la bendición en una ciudad, desata la prosperidad en una ciudad. La voz profética
trae salvación, trae sanidad, trae restauración, trae rompimiento. Por eso la gente, mientras que estaba en una religión, se estaban divorciando. Pero cuando entraron al reino, su matrimonio se les restaura, los hijos se les restaura, la salud se les restaura, todo comienza a restaurarse. Porque Jesús dijo, si yo hago esto, lo hago por medio del Espíritu de Dios. Y escucha esto, el Espíritu de Dios es la voz profética de Dios en la tierra. No somos nosotros, es la voz de Él profética en la tierra. Entonces, cuando la voz profética se levanta en una ciudad, hay orden, hay salvación, hay bendición, alineamiento, prosperidad, sanidad, entendimiento. Los ojos del pueblo comienzan a abrirse para conocer la verdad. ¿Está aquí? Lo siento, ese es el espíritu profético. Lo siento, es el espíritu profético te lleva a profetizar, te lleva a declarar, porque mientras que lo hacemos, estamos rompiendo y estableciendo en el ámbito espiritual tu milagro, tu sanidad, tu restauración, tu salvación. Entonces dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. ¿Usted sabe por qué hay tanta conversión? La voz profética del Espíritu. ¿Por qué la gente se arrepiente? La voz profética del Espíritu. ¿Por qué la gente recibe vida? La voz profética del Espíritu. Pero la religión no puede hacer eso. La religión no puede hacer eso. Porque no está el Espíritu. ¿Está aquí? Entonces, dice que Él hará que muchos de los hijos de Israel ellos, eso hace la voz profética, eso hace la llenura del Espíritu de Dios. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, usted sabe qué tiene que ocurrir con usted. Va a comenzar a hacer que mucha gente se vuelva a Cristo. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso hoy el Espíritu Santo los va a activar en una nueva medida. Voy a decir esto, hoy el Espíritu Santo lo va a activar en una nueva medida de lo sobrenatural. Hoy los en una medida. ¿Qué quiere decir esto? Que usted le va a hablar al pecador y él se va a arrepentir y va a venir a Cristo, va a hacer que se convierta a Dios, va a hacer que cambie. Una activación en lo sobrenatural hoy es para que usted le hable a otros y ellos van a cambiar. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, darte hoy una nueva activación de fe, de llenura de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ayudes a los que amas, para que ayudes al que conoces, para que los lleves a que se vuelvan a Dios, no a ti, a Dios. Porque el Espíritu Santo nos llena para que se vuelvan a Dios. Aquí, amén. Seguimos entonces. ¿Ese era el último? ¿No? Ajá, entonces dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Diga conmigo, un pueblo dispuesto. ¿Está aquí, iglesia? No había voz profética, 400 años en silencio, no había quien hablara, no había quien profetizara, no había quien declarara la palabra, quien anunciara el evangelio del reino. Así que Israel cayó en las manos de la religión. Lo que se levanta es la religión, y la religión trae maldición. La religión seca, la religión trae muerte espiritual, trae cargas que no podemos llevar, nos impone cargas que no podemos cumplir. Mas en el reino todo es con el Espíritu de Dios. Entonces, en la religión, que termine el servicio. Cuando está el Espíritu Santo, todo el mundo se quiere quedar con Él. A ver. Entonces dice Hechos 9. Vamos al libro de Hechos. Con esto cierro. ¿Cuántos están aquí listos? Diga, estoy listo. Activado en el movimiento del Espíritu. En el libro de los Hechos, Espíritu. Había un tremendo movimiento como el que hoy estamos ya viendo. Ya yo estoy mirando, yo estaba esperando este día.
ver en la tierra el movimiento del Espíritu de Dios. Y dice así, Hechos capítulo 9, ya lo encontré, primero del 10 al 12. Había entonces, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno. He aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Que dice, vamos a leerlo todos por favor. Dice, y ha visto en visión, el Señor Jesús hablándole, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. Fluye a través de mis manos. Usted no se le debe olvidar esto. A cada lugar donde el Espíritu Santo lo lleve, usted vaya dispuesto en el Espíritu a imponer las manos. Ese es el movimiento del Espíritu. Olvídese de eso que la religión le enseñó, que no pongan las manos a la ligera, que no sé qué. Oiga, si yo estoy llena del Espíritu Santo, yo no sé por qué la gente tiene miedo. Si los apóstoles le ponían las manos a los brujos y no se le venía el espíritu de brujo a ellos. Si el Espíritu de Dios es el más poderoso. El problema es que usted esté medio lleno entonces. Entonces, el problema es que usted esté medio lleno. Y si usted está un cuarto de llenura, dígale que está al lado, llena el tanque. Si usted está en un cuarto de llenura del Espíritu, claro, el Espíritu le va a decir, no pongas las manos a la ligera. ¿Por qué? Porque ya estás ente. Ahí sí puede ser que el Espíritu Santo le esté diciendo, no vayas a poner las manos a la ligera. ¿Por qué? Porque tienes 3 días que no oras. Oiga, para interpretar la Escritura hay que tener el Espíritu Santo. Porque el religioso le va a decir, ay no, a mí mi abuelita y mi mamá me enseñaron que uno no pone las manos a la ligera. Sí, puede ser el Espíritu Santo que te diga, no pongas la mano a la ligera, porque acuérdate que tienes cuánto tiempo que no vas a hablar conmigo. Que no ayunas, que no oras, que no lees la Biblia. Entonces la gente puso la mano y después entonces el problema. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Dios mío, mándanos a los santeros para echarle fuera ese demonio. ¿Usted cree que Pablo era cualquiera? Pablo cargaba el espíritu del asesino. ¿Sí? Pablo cargaba el espíritu de los religiosos. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Ananías, mira, Ananías, que no era Pedro, era Ananías. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ve allá, a tal lugar. Por eso es que necesitamos ser activada la iglesia en el poder, porque Dios no puede usar a Pedro para todos lados. Jesús no puede nada más usar a Pedro. Jesús necesita a Pedro, a Juan, a Ananías, a todo, a Tito, a Santiago, a Timoteo. Pero todos tienen que estar llenos del Espíritu de Dios.